Continuando con el tema de las especies megatérmicas para la región chaqueña, ahora el ingeniero Álvarez nos va a comentar las características y el comportamiento a campo de las siguientes especies: Gramarrodes, Dicantio, Pasto estrella, Pasto pangola y Pasto cian. Bueno, esta es una planta de Gramarrode, como habíamos hablado anteriormente. Bueno, el Gramarrodes, bueno, tolera los suelos arcillosos, no tolera suelos arenosos. También tolera los suelos salinos dependiendo de los cultivares, digamos, que se encuentran disponibles en en el mercado. Y bueno, como les decía hoy, hay muchos tipos muchas cultivares, digamos, de las gramas. Las primeras que salieron, bueno, Callide, Catambora, Épica, Toro, Finecat, Topcat, Pioneer, Santana, Tolga, Reclaimer. Y en eso tenemos, bueno, tanto las diploides como las tetraploides, digamos. Esto es Dicantio. Bueno, el Colorado Formosa justamente fue donde se originó, digamos, el Dicantio, y bueno, y acá en los suelos arcillosos, pesados, ledosos, es justamente donde prospera y va a tener una resiembra, una buena resiembra natural, digamos, bueno, se empezó a propagar por todos lados, donde el suelo es arcilloso, digamos, suelo pesado. Bueno, justamente ahí se tolera suelos arcillosos, no tolera suelos arenosos. No tolera suelo arenoso, eso lo puse debido justamente a lo que hablábamos anteriormente. Si nosotros sembramos en un suelo arenoso, la planta va a germinar y va a emerger, digamos, pero no va a progresar, no va a prosperar, digamos, ese cultivo. ¿Por qué? Porque lo va a ganar, digamos, o se va a introducir aquella especie que tolera justamente el suelo arenoso. Por ahí justamente se hace hincapié, no tolera suelo arenoso, la otra especie no tolera suelo arcilloso, justamente para a la hora de sembrar, digamos, tengamos en cuenta de no hacerlo, digamos, en esos lugares, debido a que tenemos desde el vamos un costo de tiempo, tiempo operativo, costo de producción en el sentido de combustible, semilla y demás, digamos. Entonces, bueno, no estemos derrochando, digamos, o perdiendo eso. Justamente sembremos o plantemos la especie recomendada o sugerida para ese ambiente. Requiere suelo medianamente fértil, tiene una buena resiembra natural, como habíamos dicho anteriormente, y bueno, tiene una gran producción de forraje. Acá se lo puede utilizar de dos maneras, digamos. Se puede utilizar como para producir semilla y para realizar heno, digamos, rollos. Y bueno, después lo que sería pastoreo directo, pero tiene esas alternativas. El pasto estrella, en este caso, bueno, me refería justamente al pasto al florona, digamos que es un cultivar mejorado, al estrella natural. Es una especie de forma agámica, digamos, en la cual se puede propagar, porque no posee semillas, es rastrera. Crece en la mayoría de los tipos de, de suelos, digamos, es muy agresiva. En algunos casos, bueno, en la agricultura se lo toma como maleza, digamos. Pero manejándolo bien justamente en ese de altura, tanto de entrada y de salida del pastoreo, es una buena alternativa, digamos. Tolera suelo salino, arbustamiento, digamos, o sea, la parte de impedancia de la radiación solar. Crece en suelos de vinales, en nuestros casos, por ejemplo, muy importante, debido a que hay zonas en las cuales acá en Formosa, bueno, se encuentran una gran concentración de estas plantas, digamos, del vinal, y muy tolerante al sobrepastoreo.
La otra especie que hablábamos hoy era el pasto pangola. También es una especie que se propaga en forma gámica debido a que no presenta semillas. Es perenne, es tolonífera, digamos, es rastrera. Y lo que decía justamente hoy, que tolera el suelo anegado, digamos, y pobres. Tiene una buena calidad de forraje, tiene un buen rebrote, temprano arranca, digamos, en primavera, tolera el sobrepastoreo, eh, como buen, se lo puede trabajar bien como en diferido, digamos, y también como para poder enificar, hacer rollo, digamos. La desventaja que tiene esta pastura es, bueno, justamente que no produce semillas viables, y al no producir semillas viables es como que se nos puede complicar para la siembra, digamos, porque hay que realizar justamente una plantación, y bueno, justamente existen métodos mecanizados también que se pueden realizar para hacer la plantación de estas especies agámicas. Requiere mucha mano de obra, bueno, y es lento para implantarse. Otra cosa importante, bueno, era que es muy sensible al salivazo, la chicharrita, digamos, y el tema de la roya de la hoja, y bueno, el emalezamiento, bueno, eso lo puse, digamos, ¿por qué? Porque justamente cuando se hace un sobrepastoreo y demás, digamos, bueno, se nos viene el emalezamiento, y bueno, tenemos que tratar de manejarlo a eso. La otra especie que era braquiaria, mútica, en este caso, bueno, el pasto cian o el pasto pará, digamos, que son para suelos, para zonas inundables, eh, anegables, hasta un cierto periodo de tiempo en el cual, bueno, eh, la especie puede producir. Bueno, las características de esta especie es que es perenne, es tolonífera también, prospera en suelos anegables, tolerante a la sequía, o sea que también una vez que se retira, digamos, el agua es temporaria, digamos, sigue produciendo bien. Fácil de implantación, también forma agámica, digamos, y tiene buena calidad forrajera, y se observan muy altas ganancias de peso. Bueno, para trabajarlo como diferido justamente es muy buena. Finalizando la presentación de las pasturas megatérmicas para la región chaqueña, ahora vamos a escuchar al ingeniero Álvarez hablando sobre el comportamiento a campo de la especie pasto tangola, y nos va a dar una serie de conclusiones o breves conclusiones sobre este tema. La última especie que tenemos, digamos, es, bueno, pasto tangola. Esta pastura justamente es un híbrido natural que se produjo justamente a través de la braquiaria recta y la braquiaria mútica. Si se puede observar ahí en la imagen, digamos, justamente tenemos zona baja, tanto pirizales, tenemos algo de junco, digamos, bueno, esa zona, toda aquella zona en la cual no se puede sembrar o plantar otra especie, bueno, llegó pasto tangola justamente, que anda muy bien. Lo que tiene esta pastura es que fácilmente, para plantarla, digamos, es muy fácil, debido a que tiene una facilidad de enraizamiento, una vez que en contacto con el agua o en contacto con el suelo mismo, digamos,
ya se produce en los nudos, se producen las raíces, bueno, y estos justamente se anclan fácilmente. Lo que sí la desventaja es que hay que tener un buen control de maleza, digamos, a la hora de plantar, debido a que las malezas, cuando la pastura empieza a producir, digamos, queda encima de las malezas y no se ancla bien, digamos, forma como guías largas y las cuales justamente eh, queda como eh, suspendida, digamos, sobre esas malezas. Bueno, como decíamos, es una planta perenne de crecimiento estival, de estructura postrada, estolonífera, es muy sensible a las heladas, debido a que, bueno, justamente no alcanza a secarse, pero justamente se seca, bueno, pierde la calidad forrajera. Se adapta muy bien en ambientes tanto de cañadas, bajo, estero, lagunas, palmares, inundables, hasta 1 metro de lámina de agua, digamos. Eso puede ser temporario, permanente, o una vez que se retira, digamos, una vez que baja el agua y como que se seca, digamos, el suelo, también sigue produciendo. Nosotros acá lo tenemos al costado, digamos, de la barranca del río Bermejo, en una zona baja, en un lugar, digamos, donde se acumula agua cuando llueve, y ahí inició justamente el semillero. Y bueno, y hay épocas en las cuales las precipitaciones no se registran y esta pastura sigue produciendo perfectamente. Cuando el nivel de agua empieza a superar, digamos, la altura de esta pastura, ¿qué es lo que hace la pastura? La pastura empieza a crecer, a elongarse, digamos, y siempre tiene 1, 2, 3 hojitas, digamos, por encima de esa altura de agua. Quizás la producción se ve reducida en el sentido de que no produce de igual manera, digamos, con agua un poco más bajo o sin agua, digamos. Pero ¿qué es lo que tiene? Es que por lo menos sigue viva esa planta, sigue activa, y cuando el nivel de agua empieza a bajar, al estar activa, ya lo que es directamente pasa a ser producción, digamos, forraje. A comparación de otras especies que o terminan muriendo a una cierta cantidad de agua, digamos, termina muriendo y bueno, desaparece totalmente. Esa es la ventaja que tiene esta pastura, que es el pasto tangola, digamos. Existen muchos métodos o formas de implantación, herramientas para hacer las mismas, digamos, maquinarias también para hacer las mismas. Por eso justamente se necesita que los tallos o las guías, digamos, tengan por lo menos 4 nudos vivos, digamos, ¿sí? Para poder hacer una planta después. Exige, como decíamos, bueno, exige el cuidado del control de las malezas, justamente como para que esa planta no compita como cualquiera, digamos, como cualquier otra especie, no compita con esas malezas, y que esas guías directamente, una vez que enraizan el nudo, ya se ancla en el suelo, ¿no? Y bueno, lo que tiene es de excelente palatabilidad y aceptación, y bueno, hasta ofrece hasta un 12% de proteína bruta, ¿no? Como para ir cerrando, dimos los distintos tipos de ambiente, con sus distintas características, digamos, de cada uno de ellos, ¿sí? En base a eso, nosotros seleccionamos o elegimos, digamos, dentro de lo que se encuentra en el mercado, la especie y cultivar que se adapta a ese tipo de ambiente, ¿sí?
Nosotros hoy en día, a través de imágenes satelitales, cartas de suelo, muestreo de suelo, digamos, nosotros podemos identificar justamente el lugar donde vamos a sembrar. Identificando el relieve, como habíamos hablado anteriormente, bueno, la textura y la fertilidad. Y bueno, los datos meteorológicos del lugar lo podemos obtener. Hay muchos sitios web, digamos, en los cuales nosotros podemos informarnos con respecto a los datos pluviométricos y temperatura del lugar. Y bueno, como hablábamos anteriormente, ya los productores hoy en día, digamos, es una herramienta fundamental y básica, digamos, tener un pluviómetro en el campo donde se registran los datos de las lluvias precipitadas. Y bueno, y vamos armando nuestro banco de datos, digamos, para tener nuestro informe y así poder planificar, digamos, justamente. Y bueno, cerrando, digamos, cada ambiente reúne ciertas características y bueno, en las cuales se sugieren aquellas especies adaptadas a esas características de ese ambiente. Bueno, llegamos al final de la presentación de Avance Rural de este domingo. Antes de saludarlos, les recuerdo, aquellos que quieran tener mayor información sobre todos los temas que mostramos o presentamos hoy, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp al 3624 35 58 47 o a través del correo electrónico amanecerruraltv@gmail.com. Ahora sí, me despido de ustedes y los invito y los espero para dentro de 7 días en Avance Rural.